buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de los elementos secundarios de un triángulo. En la clase pasada estuvimos hablando, o en el video pasado estuvimos hablando de los elementos primarios, que son el vértice, los lados, los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Ahora nos vamos a concentrar en lo que son esos elementos secundarios o esas líneas notables del triángulo. En este caso nos vamos a referir a lo que son las alturas, las bisectrices, los simetrales o mediatrices, las transversales de gravedad y las medianas. Hoy nos vamos a dedicar especialmente a lo que es la altura. ¿Qué es la altura? Son segmentos perpendiculares, o sea, que forman ángulos de 90 grados a un lado y su prolongación desde el vértice opuesto. La altura la vamos a designar con la letra H y un subíndice que señala el lado desde el cual se levanta. Obviamente todo triángulo tiene tres alturas, que serían H sub A, H sub B, H sub C. Y el punto donde las alturas coinciden, ese punto recibe un nombre muy especial que es ortocentro. Lo vamos a representar con la letra O. ¿Correcto? Muy importante que no se nos olvide que el lado y su altura forman un ángulo de 90 grados. Observemos que acá tenemos un triángulo que es el triángulo ABC. Aquí tenemos el lado C, tenemos el lado A minúscula y tenemos el lado B minúscula. Observe que desde aquí sale una altura hacia el vértice C. Esa sería la altura H de C. Observe que aquí sale una altura desde el lado A hacia el vértice A, esa sería la altura H de A. Y observe que acá sale una altura desde el lado B hasta el vértice B, que ese sería H sub B. Esas serían las alturas. Vamos a aprender a continuación a construirla. Entonces, manos a la obra. Bueno, lo primero es construir nuestro triángulo. Ahí tenemos el triángulo construido. Lo segundo es ubicar nosotros nuestra escuadra. Aquí tenemos ya la escuadra ubicada. Vamos a ubicarla sobre uno de los lados para asegurarnos que forme un ángulo de 90 grados. Correcto. Ahí entonces vamos a empezar a desplazarla. Ahí ustedes observan que la estoy corriendo hasta que coincida con el vértice. Ya está. Vamos a trazar. Y ahí tenemos nuestra primera altura. Vamos a darle nombres a este triángulo. Bueno, entonces ya tenemos nuestro triángulo con sus letras A, B y C. Vamos entonces a la construcción de la otra altura. Esa sería la altura H sub A. Vamos con la otra altura. Ubicamos nuestra escuadra en uno de los lados. En este caso voy a ubicarlo en este lado, ya está ubicado. Voy entonces a correrlo, lo desplazo, lo desplazo, lo desplazo y ustedes pueden observar que ahí coincide exactamente con el vértice. Entonces aquí tendríamos, la altura H sub B y vamos ahora a ubicarlo en el otro lado. Entonces volteamos levemente la escuadra y lo vamos a ubicar sobre el otro lado que nos hace falta. Correcto, ahí quedaría. Listo, y desplazamos la escuadra, que se me desajustó. Se me desajustó la escuadra. Listo, y la desplazamos, miren, aquí quedaría el vértice. Y ahí vamos a trazar la tercera altura. Trazamos la tercera altura y como ustedes pueden observar, ahí tenemos nosotros lo que es, en este puntico, tenemos nosotros lo que es el ortocentro. Ese sería el punto donde coinciden las tres alturas. Hay que tener algo muy en claro. Y es que el ortocentro puede quedar, como en este caso, dentro del triángulo o puede quedar fuera del triángulo. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, en este segundo ejemplo tenemos un triángulo. Este triángulo tiene la particularidad de que uno de sus ángulos es obtuso, es mayor de 90 grados.
Cuando encontremos eso, lo mejor es hacer la prolongación de los lados. Entonces voy a hacer la prolongación de los lados porque estoy casi seguro que el ortocentro va a quedar por fuera del triángulo. Entonces es muy importante hacer la prolongación de esos lados. Entonces yo voy a hacer la prolongación de este lado. Lo puedo observar, ahí quedó. Le voy a colocar un color para que lo podamos diferenciar. Ahí quedó de color azul. Voy a hacer lo mismo para el otro lado. Solamente estoy haciendo las prolongaciones de los lados, nada más. Bueno, listo. Ahí tenemos la prolongación de los tres lados. Las prolongaciones, perdón, están de color azul. Ahora sí vamos a trazar las alturas y para ello vamos a trazar entonces las perpendiculares. Entonces voy a trazar la perpendicular a esta, pero acuérdese que esa perpendicular me tiene que coincidir con el vértice opuesto. Entonces prolongamos nosotros lo que es la perpendicular hasta que nos coincida con el vértice opuesto, y el vértice opuesto vendría a quedar acá. Vamos a cambiarle el color, vamos a colocarle color rojo para que podamos notar la diferencia. Hacemos lo mismo con el otro lado, vamos entonces a trazar la perpendicular. Entonces la perpendicular a A, que tendría que coincidir con el vértice A. Entonces aquí está la perpendicular. Mire que me tengo que desplazar y me tengo que salir del triángulo, por eso fue que hice las prolongaciones. Entonces mire la prolongación del lado A aquí. Aquí yo chocaría con lo que es el vértice A. Suelto y vamos a cambiarle el color. Y para el tercer lado, entonces venimos y vamos a trazar la perpendicular. Aquí quedaría la perpendicular, suelto. Le cambiamos el color, vamos a colocarle el color rojo. Y ustedes pueden observar que las tres alturas van hacia arriba, o sea, se van a chocar por allá arriba. Vamos a mirar dónde es que se chocan. Entonces para ello vamos a bajar, seguimos bajando y las alturas se chocan justo acá, ¿correcto? Entonces aquí tendríamos nosotros ese punto en donde las tres se van a chocar, y ese sería para nosotros el ortocentro de este ejercicio. Entonces marco el ortocentro y ahí quedaría. Como ustedes se pueden dar cuenta, si el triángulo tiene un ángulo obtuso, entonces el ortocentro nos queda por fuera del triángulo, ¿correcto? Vamos entonces a mirar el otro caso de la construcción del ortocentro que se nos puede presentar con un triángulo rectángulo. Entonces ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Vamos a construir, vamos a trazar las alturas. Entonces en primera medida me voy a ubicar en la hipotenusa, en este lado de acá. Ahí estoy yo ubicado, entonces voy a trazar mi altura. Ahí quedaría la altura. Me voy a ubicar entonces en el otro. Ya estoy ubicado en el otro lado. Voy a bajar la escuadra, bajo la escuadra, bajo la escuadra. Y mire que me coincide con el lado. Entonces trazo. Listo. Ahora me ubico. Me voy a ubicar en el otro lado. Entonces observen que voy a cuadrar la escuadra, subo la escuadra y miren que me coincide exactamente
con el otro lado. Entonces observe dónde queda el ortocentro en un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo el ortocentro queda donde en el vértice del ángulo recto. Eso es muy importante tenerlo claro. Vamos a hacer lo mismo pero en GeoGebra para que lo puedan ver un poco más claro también. Entonces construimos el triángulo rectángulo, vamos a construirlo. Ahí quedaría construido nuestro triángulo rectángulo. Este es el lado A, este es el lado C, este es el lado B. Ahora vamos a trazar las, las perpendiculares a cada uno de los lados. Correcto, esta sería la perpendicular que coincide con el vértice. Ahora vamos a trazar la otra perpendicular. Tendríamos la perpendicular, como este es el lado C, debe ser la perpendicular que coincida con el vértice C. O sea que tendría que soltarla justo ahí. Y vendría la tercera perpendicular, que es la perpendicular que coincide en este caso con el lado A. Aquí está el lado A y tengo que soltarla justo donde coincida con el vértice. Y ustedes pueden observar que las tres alturas coinciden con el vértice del ángulo recto. Bueno, entonces podemos concluir que el ortocentro se nos puede presentar de tres formas diferentes, o más bien se nos puede presentar en tres situaciones. Que el ortocentro nos quede dentro del triángulo, y esto ocurre cuando el triángulo, sus tres ángulos interiores son agudos. Que el ortocentro nos quede por fuera del triángulo, y esto ocurre cuando el triángulo tiene un ángulo obtuso. O que el ortocentro nos coincida con uno de los vértices, y esto ocurre cuando el triángulo es un triángulo rectángulo.